lo invitamos al diputado nacional Pablo Cosiner para que venga a conversar con nosotros, porque qué más que hablar con un representante de nosotros, ¿no?, de lo que está pasando en este momento en la Argentina, porque la agenda nacional está a través del impuesto a las ganancias. Pablo, bienvenido, gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mira, yo era en parte preocupado, pero preocupado ¿por qué? Porque justo este mes es un mes en el que queremos estar tranquilos, hasta vos creo que tenés ganas de vacaciones, estar tranquilo, no sabemos hasta dónde van a seguir, ¿saben fechas de si hay otra extraordinaria o no? Mira, nosotros estamos convocados a extraordinarias hasta el 31 de diciembre. Puede haber convocatoria. Me parece que como viene la mano después de lo que pasó en ganancias, salvo que la Cámara de Senadores haga alguna modificación a este proyecto y tenga que volver a diputados, pero me parece que después del resultado político del gobierno, donde creo que ha cometido un grave error, haber convocado a extraordinarias sin haber consensuado los proyectos, no creo que haya convocatoria, ¿no? Vamos del principio. Cuando uno habla de una promesa, que yo recién escuchaba a Marcos Peña que hablaba de un error de precisión, que a mí no me conforma igual, porque la promesa fue en campaña, yo puse y posteé recién en mi Facebook en la mañana, la diferencia entre Macri y Scioli fue de 679.000 votos. Y yo pregunto, si el petrolero, el camionero que protestaba, el bancario, por algún gremio, no hubiera tenido esa promesa, ¿votaba Macri? Y esta es la pregunta que me hago. Sí, la verdad que son preguntas de difícil respuesta. Yo creo que hubo un gran porcentaje del sector de clase media argentina que votó a Macri con una expectativa de algunas promesas que claramente no se han cumplido. A mí no me preocupa tanto la promesa, sino la realidad del país hoy. Y creo que ahí es donde no hay que equivocarse en el análisis. Estamos terminando el primer año de gestión y cualquier variable que vos tomés no es positiva para la Argentina. Eso es lo que nos tiene que preocupar. O sea, la discusión de ganancia, ¿en qué marco la hacemos? Si la haríamos en un marco de un país que crece, sin inflación o con la inflación en caída, donde va ganando posiciones el salario de la gente, bueno, por ahí se puede dilatar la discusión de ganancia. Ahora, en un país en donde la pobreza se ha disparado del 28% al 33%, en donde la inflación va a pasar los 40 puntos de inflación, donde los salarios han quedado todos atrás de la inflación, donde el nivel de empleo, de acuerdo a lo reconocido por el mismo gobierno, ha crecido, porque a pesar de haber vetado la ley antidespido hay 140.000 puestos de trabajo menos, donde han cerrado casi 2.500 pymes, donde la Unión Industrial ha dicho que la actividad ha caído el 7%. Esta mañana el diputado de Mendiguren del Frente Renovador, pero que es un líder, digamos, del sector industrial, ha dicho que la caída es en picada de la actividad económica de la industria. En ese marco lo que tenemos que analizar acá no es un enfrentamiento entre provincia, trabajadores, entre oposición, oficialismo. Me parece que le estamos errando mal al análisis. Ahora, desde la política, en alguna oportunidad, nosotros conversamos a veces si dudábamos hasta si era una falta de idoneidad o de tino político o era picardía. Y coincidimos en que era picardía muchas veces. ¿Llamar a extraordinaria sabiendo que no tenés consenso? No, eso fue un error político, pero tiene una explicación. El gobierno hoy está dividido claramente en dos partes. Hay una parte, o una parte de los interlocutores, en donde yo debo reconocer muy buen diálogo, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, el presidente del bloque del PRO, Massot. Son cuadros políticos que se han tratado de generar o que han facilitado el diálogo durante todo el año y que nos han permitido incluso abrir proyectos del gobierno para poner importantes modificaciones. En algunas nos hemos puesto de acuerdo, en otros no, pero yo tampoco podría ser justo o sincero en decir que no facilitaron el diálogo. Ellos querían dialogar sobre incluso esta ley de ganancias. Incluso nosotros habíamos intercambiado algunos papeles sobre propuestas de borradores de trabajo para mejorar el proyecto del gobierno. Pero hay otra ala dura, que es la del ministro de Economía de la Nación, Prat-Gay, que no permite el diálogo, y es la que se impuso en el tema de ganancias, porque Prat-Gay va a la Comisión de Presupuesto, que yo integro, hizo su exposición, dijo, este es el único esfuerzo que podemos hacer, se levantó y se fue, ni siquiera esperó que los diputados le hagan preguntas. Con lo cual ahí los dejó sin alternativa de maniobra al oficialismo. Nosotros queríamos acordar un proyecto único, como lo hemos hecho en un montón de oportunidades. Esa ala de Prat-Gay
¿cuántos diputados tiene dentro de los, digamos, 80 que debe tener, Cambiemos, 80 y pico? Bueno, pero es mucho. Y yo creo que no es una cuestión de cuántos diputados, tiene incidencia en las decisiones finales, seguramente. O sea, termina de persuadir al resto. Yo creo que el otro sector se corrió y claramente terminaron yendo al ritmo de la intransigencia del diálogo, y así terminaron las cosas, porque hasta el último momento nosotros intentamos dialogar con el gobierno o con los representantes del gobierno para sacar una ley en conjunto de ganancias. Pero ¿cuál es el tema fundamental del proyecto del gobierno? ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto? El proyecto del gobierno plantea un aumento del mínimo imponible de ganancias de un 15%. Y el mismo gobierno en comisión reconoció de que la expectativa de aumentos salariales para el año que viene es del 21%. Con lo cual, si vos aumentas el mínimo no imponible por abajo de los aumentos salariales, estás engañando a la gente. De acuerdo al cálculo que nosotros tenemos, en los meses de marzo, abril del año que viene, 500.000 trabajadores argentinos que hoy no pagan ganancias van a pagar ganancias. Yo no voy a votar una ley mintiéndole a los trabajadores, donde le diga está todo bien, pero que en el mes de marzo o abril, cuando vean su sueldo, reciban menos plata de lo que recibían, porque resulta que ahora se le aplica la ganancia. Entonces, en esto es muy clara la situación. No obstante lo cual, y tratamos de pedirle al gobierno que por lo menos evalúe aumentar el mínimo no imponible por arriba de los aumentos salariales para que sea un comienzo de diálogo. Y bueno, sin embargo no se pudo dar. Entonces, si hay alguien responsable de haber juntado toda la oposición es el gobierno, por no haberse predispuesto a dialogar. Y ahí empezó ya a fusionarse los distintos proyectos que estaban en danza. El nuestro como bloque justicialista, nosotros presentamos el proyecto de ganancias nuestro a comienzo de año. Como debería haber hecho Cambiemos, ¿no? Que lo había tenido en promesa. Ese es el otro tema. Si esto se está tratando de urgencia, es responsabilidad del gobierno, porque el gobierno primero dijo que a mitad de año mandaba el proyecto, después dijo que antes del presupuesto, después dijo que después del presupuesto, y no cumplió ninguno de los anuncios, lo terminó mandando de urgencia en sesión extraordinaria y sin haberlo acordado. Te llevo a 2 años atrás. Sí. Y cuando la gente dice, qué vergüenza, miralo, cómo están todos juntos y nunca se preocuparon por ganancias. En el bloque, cuando vos pertenecías al Frente para la Victoria, ¿se hablaba de ganancias? ¿Por qué se decía que no se tenía que tocar? No, se han hecho actualizaciones de ganancias. Escalas. Se han hecho modificaciones del mínimo imponible. Pero nunca se pensó en quitarlo, no se podía. No, nosotros nunca, ni en el proyecto que presentamos planteando, nosotros no ponemos que nadie paga ganancias, porque creemos que también impuesto a las ganancias, de acuerdo justamente a lo que debe tener en cuenta es la ganancia, la renta que tiene por determinada actividad de una persona, sirve para financiar el Estado, porque los impuestos tienen que servir para eso, para financiar actividades del Estado. Por eso nosotros, el otro tema es del financiamiento, nosotros decimos, bueno, va a haber menos gente que va a pagar ganancias, porque es lógico. Sí. ¿Quién puede creer que una persona que gana 20.000 pesos tiene que pagar ganancias? Y hoy en la escala está. Y hoy está así. Y en el proyecto del gobierno llegan a 21 o 22.000 pesos. Entonces, ¿quién puede creer que hoy alguien que gana 22, 23 o 24.000 pesos tiene ganancias? No tiene ganancias, apenas le alcanza para vivir. Entonces, y a ese le sacarían 2.000, 2.300 pesos. Exactamente. Entonces, pero por eso digo que esa es la gente que en marzo o abril del año que viene, cuando aumenten los sueldos, inmediatamente va a empezar a pagar mucho más ganancia. Y el que no pagaba va a empezar a pagar. Entonces, ahora sí, nosotros creemos que hay sectores de la economía argentina que no pagan ganancias, que sus trabajadores pagan ganancias y que deberían pagar. Entonces, ahí sí hay una discusión, si se quiere, mucho más fuerte. Hay algunos que creen que no hay que tener tanta presión tributaria para facilitar las inversiones. Yo digo que aunque no la tengan, no generaron un puesto de trabajo en la Argentina. Ahí tendríamos que separar, porque un ejemplo, ¿quiénes generan trabajo de aquellos que están eximidos y que no tienen tributo en este caso? En la Argentina genera trabajo las pymes y la industria. Esa es la que genera trabajo hoy. Una minera no. No, sí, pero tiene otro proceso de generación de... Yo el tema de la minera debo decir que fue un tema muy discutido. Yo no estoy totalmente de acuerdo en sacar todas las retenciones a la minería. ¿Cómo le sacaron? De volver a poner todas las retenciones a la minería, porque tiene que ver con una realidad de la economía de Salta, en donde es una de las pocas industrias que tiene una fuerte presencia. Lo cierto también es verdad que consultando con la gente
que tiene la información sobre la minería, no se han generado muchos puestos de trabajo de la minería en toda la Argentina este año, a pesar de que... ¿Pero cuánto propone la Austin ahora que viene acá un ejemplo de litio? ¿Propone ingreso de...? Sí, pero yo, por lo que yo sé, hasta ahora lo que iba a ser inversión de este año está prorrogada para el año que viene. Y bueno, así van las cosas. Motivos no sabemos, si es porque no tenemos tarifa de gas, si es porque... Y bueno, pero también convengamos que es una Argentina muy poco previsible, ¿no? Si vos tenés una Argentina donde tenés más tasas de interés altas, a ver, este gobierno en determinado momento nos levantamos un día y anunció un aumento de tarifa de 1.500%, y ahora anunció aumento de tarifa de vuelta para el año que viene, aumento de combustible de vuelta para todo el año que viene. Entonces digo, ¿quién va a venir a invertir si no hay regla de juego clara? Pero no la regla de juego que siempre se le imputa a la política que las cambie, no, desde la economía, digo yo, ¿no? Si tenés un gobierno que sigue hablando de aumento del gas, de aumento del combustible, de aumento de luz para el año que viene, ¿quién va a venir a invertir, Miguel, si no va a tener a quién venderle? Claro. Hoy tenemos un mercado, esa es la gran discusión de fondo. Primero recuperemos el mercado interno. El tema de mejorar la situación de los trabajadores respecto a ganancias, que también la otra parte que no se cuenta, que si vos te saco ganancias, vos tenés más plata, vas a gastar más. Claro. Vos vas a contribuir a reactivar el mercado interno. Nosotros necesitamos reactivar el mercado interno en la Argentina. La gente, es muy lindo ir a Chile a comprar, se compra más barato y demás. Me da pena, yo veo la foto y me da pena. Pero te digo que cada temporada de esta es menos negocios que funcionan. Yo soy presidente de la Comisión de PYME, te puedo decir con conocimiento de causa, la cantidad de negocios, comercios que están cerrando en la Argentina, porque ha caído el mercado interno. Entonces, si vos tenés una Argentina deprimida, donde la gente no tiene plata para gastar, ¿quién va a venir a poner un negocio o una empresa en la Argentina? Entonces, esta cuestión de la lluvia de inversiones, como que si fuese algo mágico, vos tenés que generar las condiciones de la economía argentina para que haya inversiones. Las inversiones no vienen solas porque vos le bajes los impuestos nada más, tienen a quién venderle. Y hoy no hay a quién venderle porque la Argentina ha caído el consumo, de la industria el 7%, ha caído de las pymes el 6%. Creo que modificar el tema de ganancias permite a un sector de determinado poder adquisitivo volcar recursos al consumo y eso le va a favorecer a todo, además de un criterio de justicia. De ahí discutimos el financiamiento. Nosotros no somos ninguno loco, irresponsable como para decir hagamos cualquier cosa, prevemos el financiamiento a las provincias. Y eso era grabando actividades que no estaban grabadas. El juego, la renta financiera, el futuro, la renta financiera, los dividendos, recuperando mayor aporte del IVA porque la gente va a gastar más, el capital improductivo. Ahora, está bien, es una discusión de fondo. Hay gente que no le gusta que estos sectores de la economía concentrada paguen. Ahora, yo no encuentro justificación para la cual un empleado de un banco pague ganancias y la renta financiera no la pague. Yo no encuentro argumento para que un laburante común tenga una deuda de impuestos y tenga que hacer un plan de pagos y Edenor, Edesur y Edelap sean condonadas con 19.000 millones. Y bueno, ese es el otro tema. El presupuesto del gobierno pidió la condonación de deuda de 20.000 millones de pesos a las empresas. Bueno, dicen que ¿Fundamento? Fundamento de que venían con tarifas retrasadas, un montón de cosas. Digo, elijamos prioridades, que no se condonen esos 20.000 millones de pesos y que vayan a cubrir parte de este financiamiento. Eso lo propusieron. Claro, pero cuando te dicen no vamos a discutir nada, uno tampoco puede estar quedando sentado esperando que al gobierno se le ocurra discutir o no discutir. Cuando vuelvo a decir, es un tema colocado en la agenda por el propio gobierno. Y te doy el último dato que tiene que ver con el desfinanciamiento. La provincia de Salta, olvídate de esta ley. Como que esta ley nunca estuviese tratada, no haya tenido media sanción ni nada. La provincia de Salta lleva perdido desde el 1 de enero hasta ahora 1.500 millones de pesos por decisiones del gobierno nacional. Desfinanciada, reconocido por el mismo jefe de gabinete cuando presentó el presupuesto en la legislatura. Lo ha dicho él en reiteradas oportunidades. Fue un tema que siempre hablábamos nosotros porque la preocupación era cada vez que se tomaban decisiones. Yo tengo, Pablo, el dato que vos me estás contando, corroborándolo en este momento, 1.000 millones de pesos tras la modificación del impuesto ganancias. Mínimo no imponible. Sí. Me habla de 250 millones de pesos tras la quita de retenciones, que me estabas contando recién, y 250 millones de pesos por la devolución de IVA a los jubilados. Bueno, eso conforma 1.500. 1.500 millones de pesos. Cuando se tomaron durante todo este año estas decisiones, digo, ¿por qué no convocaron a los gobernadores? ¿Por qué no dieron la discusión que están dando ahora? ¿Por qué no se generaron las mesas de diálogo que se habían que hacer? Claro, cuando se toman determinadas decisiones que son
vinculadas a sectores económicos de poder, se pueden hacer en 5 minutos se hacen. Cuando hay que sacar un decreto que favorezca a los familiares para que puedan blanquear dinero, pueden violar la Constitución y sacar por un decreto, modificar una ley de Congreso. Ahora, cuando hay que trabajar sobre el interés de los trabajadores, siempre hay peros. Salen los tributaristas a hacer análisis súper estrictos del déficit fiscal. ¿Sabes cuánto creció el déficit fiscal en la Argentina desde que este gobierno se hizo cargo? 133%, el primario, y más del 300% el déficit, tomando en cuenta el pago de intereses de la deuda. Sí, ¿qué le van a echar cargo a los trabajadores de la culpa del déficit financiero que han hecho crecer este gobierno por otras circunstancias? Ahí ya te parás desde una posición de principios, que yo creo que en la política todavía debe seguir existiendo. Entonces, yo no voy a aceptar que le carguen a los trabajadores el déficit que este gobierno ha generado por pagar un montón de otras cosas. Ni tampoco voy a permitir que le carguen a los trabajadores el desfinanciamiento de las provincias que le han generado por otras cosas. Entonces, nosotros lo que sí creemos, y por eso planteamos en el proyecto, una serie de impuestos que pueden servir para compensar. Te doy otro ejemplo. En la nueva ley de emprendedores que mandó el gobierno, plantean sacarle ganancias a los fondos de inversiones. Digo, para eso en 5 minutos redactan un artículo y no tienen ningún problema para sacarle ganancias a los fondos de inversiones. Porque tienen que fomentar la inversión y que esto, que lo otro. Ahora, para sacarle a los trabajadores es todo un problema, por no decir otra palabra. Digo, ahí es donde yo noto, donde toda esta alquimia que se hace de análisis técnico cae a la realidad. Ahora, lo bueno que me estás contando es que en la duda que tuvimos aquí en Salta en estos últimos 8 o 9 días, cuando surge esto de ganancias, después de que queda aprobado en una derrota histórica dentro de lo que es el recinto, cuando ustedes habían tenido, como dijiste vos en la primera parte del año, un buen diálogo, de que ustedes no tienen la libertad, las manos libres para votar como quieren votar. Siempre la hemos tenido. En eso yo debo destacar la actitud del gobernador Urtubey. Nosotros debe haber habido 1 o 2 temas esenciales en los cuales nos hemos reunido específicamente a hablar con él. Después el diálogo es permanente desde el lo político y demás. Cuando fue el tema de los holdouts, yo debo decir que yo no iba a votar esa ley. Pero no porque no crea que la Argentina no tenga que volver al circuito internacional. Yo creo que sí. De hecho, la voté porque todos los gobernadores nos plantearon claramente la necesidad de acceder nuevamente al crédito. Y estoy conforme de haberlo hecho porque hoy, gracias a eso, nuestra provincia ha podido tomar crédito internacional por $350 millones y son las únicas obras nuevas que están haciendo en Salta, las hechas por este crédito. Mi gran temor es el manejo del proceso de endeudamiento de este gobierno. A razón de 130 millones por día. Exactamente. Entonces, está bien. Nosotros lo que hicimos es resolver el problema que había heredado este gobierno respecto a el default de la Argentina. Lo resolvimos. Mi temor y mi duda es de qué manera de ahora en más se va a manejar el gobierno respecto a la deuda, porque el gobierno, en vez de tomar una opción de generar mayor productividad, te dice, bueno, para manejar la economía argentina, o le das a la maquinita, ¿no?, para fabricar más dinero, lo que te genera inflación, o tomas deuda. Préstamo. Y hay una tercera vía, pero el problema es que el gobierno no quiere. Bueno, lo que pasa es que es generar mayor nivel de actividad económica y productividad. Lo que tiene que ver con el panorama mundial. Si cierran el crédito en algún momento, no le financian más a la Argentina, ¿qué pasa? Ni nada. Bueno, pasa lo que pasó en otras veces. Se cae la economía. El problema es que estar atado solamente a la variable del endeudamiento es muy débil para la Argentina. Entonces, digo, nosotros después hemos tenido plena libertad para actuar. Lo escuchaba el gobernador Urtubey ayer en un reportaje que él decía que él aceptaba que la dinámica de diputados es distinta a la de senadores, que diputados responde a un análisis mucho más político que general y global. Lo de senadores es más vinculado al tema de las provincias. Ahora, lo cierto es que en diputados se toma esta decisión porque no teníamos otra alternativa, porque el gobierno negó el tratamiento de su proyecto en comisión. O sea, no quiso abrir digamos, a ver, como que vos me invitas a comer un día a tu casa y me diga, mira, yo tengo para comer esto. Y digo, pero ¿sabes qué? Yo no puedo comer esto porque no, la salud no me lo permite. No, pero ¿tenés esto o nada? Y bueno, mira, me tengo que ir a comprar comida afuera. Claro.
Que es lo mismo, Sí, si no sí, te dan sí, otra sí. alternativa, Sí. Si vos le decís, pero te quiero ayudar, pero te quiero ayudar, pero te quiero ayudar, a ver, discutamos, y te dicen, no, 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 y bueno, vos fijate que el gobierno logró que los bloques más disímiles que puedan existir, nuestro bloque, el bloque de Massa, el Frente Justicialista, el Frente Progresista, Wiener, Donda, los provinciales de Santiago del Estero, parte de los de Misiones, los cordobeses, que estuvieron, fueron clave en la elección. Los cordobeses votaron 70 y pico por ciento. Bueno. Entonces, pues sí, no, si todos piensan distinto que yo, ¿por qué no me tendría que ponerse a pensar presidente si no será él el que se está equivocando? Ahora te pregunto. No tenés que enojarte con el Te pregunto, el gran articulador es el hombre de Carlos Tejedor, ¿no es cierto? Emilio Monzó. Emilio Monzó, que cuando yo lo escuché me sorprendí que tuvo una raíz UCD, después pasó al Partido Justicialista, pero sale a hablar, que yo lo estaba esperando escuchar cuando estaba ratificado por ustedes en la presidencia. Sí. Es un respaldo importante. ¿No se lo escuchó nunca? No lo dejaron. Ujú. Esto corre por mi cuenta, ¿no? Sí, sí, pero por eso... Yo no sé si él lo dirá o no, pero me parece que él se corrió porque claramente quedó sin capacidad de maniobra para generar el diálogo. Yo creo que si lo hubiesen dejado trabajar... Hubiera sido de otra forma. No me cabe duda. Ahora, te digo, Pablo, en la votación, el respaldo quizás se lo dio más la oposición que el oficialismo a Monzó. Y si va a hacer una lectura, Ahora con la... si va a hacer una lectura de cómo fue la votación, claramente, si lo hubiesen dejado al presidente de la Cámara articular el diálogo con los otros bloques de oposición, creo que las cosas se hubiesen resuelto. Pero bueno, así fueron, ahora están en el Senado y... Igualmente él participó de la reunión cuando estaba Pinedo, cuando estaba Frigerio que volvió de China, Monzó, y ellos fueron a hablar con Pichetto, y ahora, como dijo Pichetto, la pelota la tiene Macri, tiene que solucionarlo él con la intersectorial, y deben estar en eso. Sí, ¿no? sobre eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Perón decía que cuando vos no querés tomar una decisión, lo mejor que puede hacer es hacer una comisión. Sí, obviamente. Y yo espero que el Senado... Pero espero que el Senado dé un debate, que tomen su tiempo, pero si la ley de ganancia no cambia... A los únicos que van a estar jorobando son a los trabajadores. Si lo patean para adelante va a quedar para el mes de febrero-marzo. Y es el negocio del gobierno. ¿Siguen pagando lo que están pagando? No, porque aparte va a ser el elemento de apriete a los trabajadores cuando se discutan las paritarias. Yo lamento decirlo así, pero la verdad que es así. En el mes de... A ver, imagínate que no se cambia el mínimo no imponible de ganancias, van a aumentar los salarios el año que viene por la paritaria, y es más gente la que va a pagar ganancias. Si con el proyecto del gobierno eran ya 500.000, sin tocar nada, que el proyecto del gobierno levantaba un poquito, sin tocar nada, hace más cerca de 1 millón de trabajadores que van a pagar ganancias. Cualquier asesor le diría, estamos entrando en un año eleccionario. Pero y últimamente, No si lo uno escucho. ve las decisiones del gobierno... Parece que quieren perder. Sí, yo la verdad que trato de abstraerme de eso, porque si vos salís de un tarifazo y no tenés ningún inconveniente en llamar a una audiencia pública para tratar de generar un aumento de tarifas nuevamente en el mes de marzo del 60 al 50%, y estás diciendo desde el Ministerio de Energía que querés llevar el valor del combustible al precio internacional, que nadie dice si el precio internacional del combustible es el de Europa o el de Estados Unidos, que es más barato que el de acá, entonces es todos palos para los trabajadores. Yo lo que no veo de este gobierno, que tome en función de los sectores más vulnerables. Y está bien, uno es prudente, trata de, como te vuelvo a decir, si hay algo que no nos pueden decir a nosotros, por lo menos del bloque justicialista, que no hemos aportado a la gobernabilidad, aún llevándonos a las críticas de nuestros mismos compañeros, cuando nosotros decíamos el gobierno recién comienza, desde la primera discusión donde se decía hay que ir o no a la asunción de Macri, nosotros dijimos la persona elegida por la voluntad popular, hay que estar, es lo que la gente decidió, darle las primeras herramientas para que él pueda llevar adelante su acción de gobierno. Ahora, si vos le allanaste el camino para que gobierne y gobierna en contra de los intereses de los sectores que vos tenés que defender, yo no conozco en política una posición abstracta. Digo, y creo que vos tenés que elegir a qué sector de la sociedad representás, no podés quedar bien con todo el mundo. Entonces, y ahí es donde tenés que vos fijarte qué posición tomás en cada una de las leyes. Y vuelvo a decir, seguramente este proyecto de diputados que aprobamos nosotros será mejorable, tendrá posibilidad de ser mejorado. Yo lo único que pido es que la Cámara de Senadores tome decisiones, porque lo peor que pudiese pasar es que acá se lave todo el mundo las manos, los deje a los trabajadores totalmente indefensos, y que el año que viene arranque un año sin actividad económica, de vuelta con inflación
con caída del mercado interno y todavía más trabajadores pagando impuestos a las ganancias. Entonces, guarda, yo creo que no hay que minimizar la situación. Vos me hiciste acordar a Perón con el tema de la comisión, yo te lo voy a acordar con esto, lo que le dijiste. Le preguntaron, general, ¿qué piensa hacer usted para volver al gobierno? Yo no haré nada, todo lo harán mis enemigos. Bueno. Y es la realidad que me estás planteando. Sí, a ver, lo que pasa es que acá lo que sí hay que aclarar es que el peronismo debe volver a constituirse en una opción de gobierno, pero yo sí digo claramente no apostando al fracaso de este gobierno. Si el gobierno se equivoca en las medidas que toma, que hace que la gente no lo vote, será un problema del gobierno. El peor error que puede cometer el peronismo es que la gente interpreta que quiere moverle el piso al gobierno, claro, que quiere que fracase. A ver, todos los indicadores, creo que la gente eso no está observando hoy, porque los indicadores de cualquier consultora nacional sobre esta ley de impuestos a la ganancia te dan que entre el 69 y el 70% de la gente está a favor, con lo cual la gente no está observando ahora una movida del piso. Ahora, Pablo, en este diálogo, o sea, en aquel que apuntaba a Bocio traidor, ¿se pudo suavizar la relación en este diálogo cuando tuvieron... Ahora viene Kicillof el viernes, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que va a tener una gran convocatoria, yo lo creo. Quizá me equivoque. No, yo personalmente, también por mi manera de ser, yo tengo diálogo con todos los compañeros. Tengo compañeros que han sido compañeros míos del Frente para la Victoria y diálogo permanentemente, como tengo diálogo con gente del bloque del gobierno, porque creo que justamente la misión de uno es articular en el Congreso. No podés en el Congreso sobrevivir si te encerrás vos en tus posiciones, digamos, de manera de no escuchar a nadie, ¿no? Lo que sí creo que la cuestión vinculada a los ataques personales o a las calificaciones no contribuyen. En política vos no podés discutir... Vino del bloque de Frente para la Victoria. Sí, lo que pasa que también debo reconocer que no era todo el bloque, algún sector y después gente del Frente para la Victoria que son peronistas de raza y con mucha historia se acercaron a decir que ellos no compartían ese tipo de calificación. Aparte es una discusión ya superada. Nosotros estamos reafirmando una identidad de construir un peronismo hacia el futuro, manteniendo diálogos con todos. Pero ahí se incluye el bloque justicialista, que me pareció que fue muy inteligente el armado del bloque justicialista, lógicamente como para estar con una independencia de pensamiento. Frente para la Victoria, que tiene reminiscencia justicialista y algunos con raíces que de a poquito pueden ir desprendiéndose. Y el Frente Renovador tiene justicialistas también. Por eso te digo, a ver... pero vemos que se puede ir armando a partir de ahora. Yo sueño con, en el año 2019, una gran paso entre todos los sectores que se identifiquen como peronistas para poder, de cara a la sociedad, elegir las nuevas liderazgos políticos. Yo no tengo visiones sectoriales ni le pongo bolilla negra a nadie. No me considero en condiciones de ser el censor de nadie. Ojalá que el peronismo vuelva a generar marcos de diálogo. Lo que no puede pasar es en el peronismo no hablar, presuponer cosas, presuponer que van a pasar determinadas cosas. En el peronismo hay que hablar, hay que dialogar, hay que asumir responsabilidades. Y ojalá que, a ver, el año que viene va a ser un ordenamiento desde los distritos. El año que viene van a quedar referenciados las realidades de cada una de las provincias, porque son elecciones por provincia, diputados nacionales y senadores. Y hacia el año 2019 creo que el peronismo debería darse un gran debate interno, donde cada uno se posesione. A mí me gustaría a todos los dirigentes del peronismo, sea quien fuese, participando adentro, dando una discusión, y que la gente sea la que defina cuál es el nuevo liderazgo. El peronismo, si se atomiza en 1000 pedazos, no va a ser una opción de gobierno. Pablo, estábamos en las alternativas y vos decís, esperás que el Senado tenga una determinación. Si tuviera una determinación, esto volvería a diputados. Si vuelve a diputados, por ahí se dice que, bueno, más allá de que se apruebe, pueden venir decretos. Recién yo ponía al aire lo que mi compañero Otaviano desde Buenos Aires, 700 y pico de decretos en un año. Mirá, y pueden venir decretos beneficiando. Me acaba de acordar. Ayer el gobierno emitió un decreto lamentable. El de 132.000 millones. No, aparte, que tiene una cuestión, eso es la estructuración del presupuesto. ¿Ves cuando quieren cómo lo hacen? Salió plata de... No sé de dónde, 132.000 millones, pero para los trabajadores no se puede ganancia. Vetaron la ley de la jubilación anticipada a los veteranos de Malvinas. Una locura. ¿Y sabe lo que dice? Nosotros cuando sacamos la ley, que fue aprobada por unanimidad por todo el Congreso, fijamos que el mínimo de la jubilación eran 2 jubilaciones mínimas. O sea, teniendo en cuenta lo que significa el veterano de Malvinas, es gente que mucho no pudo conseguir luego trabajo,
que tuvo problemas para insertarse en el mercado laboral. Entonces, ¿qué se dice? Esta jubilación extraordinaria que fija los requisitos arranca con la mínima, son 2 jubilaciones mínimas. Hoy rondaría 10.000 pesos. El veto del presidente dice que esto rompería el esquema de esfuerzo contributivo. O sea, como el veterano de Malvinas no tiene un esfuerzo contributivo para justificar 2 jubilaciones, digo, ¿y el esfuerzo de ir a una guerra dónde queda? Pasa por lo económico. Ahora sí, eso salió ayer a la tarde. Sería bueno que los medios hablen con los veteranos a ver qué dice. Vetaron la ley de jubilación anticipada del veterano de Malvinas. ¿Cómo funciona la ley de jubilación anticipada? No tiene. Hoy no se puede. Lo que ustedes pretendían que aquellos que tienen hoy en nuestra edad, o sea, 55, 54 años, pudieran jubilarse. Se les reconocía, incluso se les reconocía la posibilidad de, por el año previsto, estado bajo bandera, 2 años, una serie de beneficios por haber sido veterano de Malvinas. Claro. No cualquiera va a una guerra. Entonces le anticipábamos la edad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de veteranos volvieron y algunos trabajaron en el campo en negro, otros haciendo changas, muy poco han podido insertarse en la cuestión de los estudios, han tenido que estar bajo tratamiento. Y el número no hace al Es un número cerrado, es un número cerrado, muchos de ellos se han suicidado. Yo veía ayer en un programa de Buenos Aires llorar a uno de los veteranos que salió a explicar este decreto y ahí nomás me puse a buscarlo porque fue una ley que yo fui uno de los impulsores con el diputado Carmona de Mendoza y vi el texto del veto y la verdad que es agresivo. Decir que un veterano de Malvinas hay que vetar la ley porque no acredita el esfuerzo contributivo, como decía, lo que vos tenés que recibir de jubilación tiene que ser proporcional a tu aporte. Te olvidás el motivo. Y nosotros justamente no tenemos en cuenta el aporte, porque es un hecho extraordinario. Hay gente que ha ido a la guerra, no es una gente como nosotros que trabajó normalmente o no ha podido trabajar. Bueno, pero, fue gente que le tocó ir a una guerra y después de una guerra, el que diga que quedás igual es un gran mentiroso, tenés impacto por donde sea. ¿Cómo no le vas a reconocer que la jubilación mínima sean 2 de las comunes? Lo vetaron, lo vetó Macri. Entonces a mí no me digan que es un gobierno sensible. Bueno, pero ahí también está reflejado en la intención de quitar la moratoria jubilatoria, está en la intención de bajar la edad de jubilación, en subirla, en definitiva, ¿no es cierto? En modificar la edad de jubilación. Creo que va en consonancia con todo, bueno, un montón de... demasiada importancia se le da a los esquemas técnicos en lo pequeño. En lo pequeño, exactamente. Por eso te digo, cuando hay que tomar decisiones sobre lo que menos tienen, encuentran justificación. Sí, o el avión de 50 millones para todo, que ya cerraron para comprarlo. Cuando tenés que jorobar al veterano, tenés todo un análisis técnico. Cuando tenés que jorobar al laburante, tenés todo una... Ahora, cuando tenés que privilegiar el interés de algún poderoso que te llama, alguien te tiene al oído haciéndote lobby, ahí en 2 minutos sacan los... Ahora, si lo sacamos en limpio en política, yo creo que esto le va a restar, yo creería que le va a restar. O sea, tu preocupación es ponerle, y yo quiero a la gente reconocer, tu vocación justicialista, tu sentimiento como diputado nacional, pero si lo mirás desde lo frío, decís, bueno, todos estos errores los van a terminar pagando. Yo la verdad te digo, son estas decisiones, lo que yo digo, no lo digo pensando en si me sumo un voto, no me suma, son cuestiones de principio. Si me sumo un voto o no, la verdad que muy poco me interesa. Yo creo que uno ya llega a una altura... Pero está marcando la diferencia entre el político y el empresario. Esa es la diferencia. No, pero está claro. Está claro que hoy hay un gobierno que gobierna, pero aparte no lo digo yo, lo dice cualquier encuesta. Las que publican todos los días. ¿Usted para qué sector cree que gobierna Macri? ¿Para los empresarios o para más ricos o para los sectores más vulnerables? Para los más ricos un 60%. Yo digo que me expliquen cómo pueden decir que a un gobierno le va bien, si a la gente le va mal. A ver, no existe. ¿Cuál es el razonamiento para decir que hay un gobierno que le va bien cuando a la gente le va mal? Y yo hago un análisis de este año de gestión, sin desconocer que este gobierno tuvo que hacerse cargo de cosas irresueltas. La inflación, pero que no era del 40%, la desocupación, pero no generaron un puesto más de trabajo, el dólar, el cepo del dólar, pero no era una devaluación del 60%. El déficit fiscal, que se fueron a buscar dinero, pero ahora lo duplicaron. 133% más. Entonces digo, teóricamente el cambio, te tomo hasta sin beneficio de inventario el discurso del gobierno. Las cosas estaban mal, había cosas pendientes para hacer. Bueno, si llegaste para cambiar, es para mejor, no para peor. Un año después, el 25% del mandato, vos decís, hago balance. A ver, llamás a los sectores involucrados. Industria, pyme, trabajadores,
dígame cuál es la situación. Peor. ¿Y qué digo yo? ¿Que al gobierno le va bien? ¿Cómo me explican que a un gobierno le va bien si a la gente le va mal? Me parece que es más sencillo el análisis, no es tan complicado. Ahora, si no asumimos la realidad, es muy difícil que podamos cambiarla. Ojalá que este gobierno le vaya bien el año que viene, y yo, a esta misma altura, el año que viene, venga acá, Miguel, digo, la verdad que el gobierno se dio cuenta, revirtió la posición, mejoró la situación del mercado interno, se reactivó la industria, hay más capacidad de consumo, han llegado inversiones y empezó a caminar todo. Ojalá que sea así, pero debo decirte que si no cambian algunas cosas, no. Desde la provincia, para ir finalizando, nosotros vemos que la desfinanciación ya está, que este tema va a ser perjudicial y que lamentablemente tendría que haber un acuerdo muy importante. O sea, cómo compensar lo del laburante, pero tampoco desfinanciar a la provincia. Es que hay la manera, nosotros la proponemos. Ahora, que no quieran grabando actividades. Bueno, esa es otra historia, Miguel. No es que el financiamiento no está. El financiamiento está. Ahora, discutamos si quieren grabar la renta financiera, si quieren grabar el juego, si quieren grabar el capital improductivo. Hay 27.000 millones de pesos, que nadie lo escuché, es decir, previsto ya en el presupuesto para ganancias. O sea que ya, del déficit que dicen de 60.000 millones de pesos, tienen que restar 27.000, porque 27.000 ya están colocados en el presupuesto para atender este financiamiento. Yo creo que la historia hay que contarla completa, porque si no, no es verdad. Entonces, o se creen que hay 140 diputados que son locos, o que no entienden nada, porque está la otra historia, ¿viste? Yo entiendo que uno... Bueno, algunos no entienden nada. Sí, pero no 140, ¿no? Porque cuando la mayoría te acompaña, es la oposición responsable, qué bien los diputados, mira cómo ayudaron a salir del default. Bueno, fíjate que en este caso Carrió no apareció. Qué bien los diputados que ayudaron al blanqueo, qué bien los diputados que aprobaron la ley de PYME, qué bien los diputados que aprobaron la reparación histórica para los jubilados, qué bien los diputados que aprobaron las moratorias previsionales para perdonarle impuestos. Ahora, qué mal los diputados que quieren beneficiar a los trabajadores porque quieren jorobar a las provincias. No queremos jorobar a las provincias. A nadie se le ocurre jorobar a las provincias. Ahora, si no quieren tocar a algunos tipos que tienen nombre y apellido en la Argentina, bueno, díganlo. Háganse cargo. Porque yo no tengo compromiso la provincia está llena de gente que vive, que tiene sueño, que labura y que lamentablemente... Miguel, ¿cómo podés contraponer los intereses de la provincia con los trabajadores? ¿Qué? Yo digo, vuelvo a insistir, que viven marcianos en la provincia. Sí. La provincia viven trabajadores. La gente que labura con vos son todos trabajadores. Los médicos que hacen guardia son trabajadores. Y que no pueden hacer guardia porque se las come ganancia. Los trabajadores que laburan en las empresas no pueden hacer horas extra porque se las come ganancia. Son trabajadores. Las provincias están constituidas por trabajadores. Entonces, esta cuestión de decir los intereses de la provincia por un lado y los intereses de los trabajadores por otro es una falsa disyuntiva. Entiendo y coincido plenamente. Pablo, ¿podemos soñar, yo desde mi lado, que el verano, como aquel asado que siempre hace Barrio 9 con los gremios, que sea para que ustedes se reúnan, para que los bloques se reúnan, para que el justicialismo nosotros estamos dispuestos. ¿Sí? Si nos convocan vamos a ir, no tenemos ningún problema. Hasta ahora no nos convocaron. Porque en ese armado tiene que haber alguien que lo genere. Y lo ideal sería que si el Senado quiere avanzar en una modificación, como esta modificación vuelve a diputados, convoquen a los referentes de cada bloque y le digan, miren muchachos, estamos pensando hacer cambios, esto vamos a dejar. Yo ayer le escuchaba al gobernador Urtubey que decía, nos parece bien el cambio del mínimo imponible, nos parece bien algunas deducciones como cónyuge y demás, nos preocupan otras deducciones, nos preocupan otros financiamientos, planteó claramente el tema de la minera. Entonces creo que sería bueno que si esa propuesta de avanzar en modificaciones es la que triunfa en el Senado, convoquen también a los diputados, porque esto tiene que volver a diputados, si no vamos a seguir hablando en compartimentos estancos. Vuelvo a decir, confío en eso, lo peor que puede pasar es que no se haga nada. Ahora, igualmente te digo que la foto que yo veo es que en el proyecto del Frente Renovador de Massa, que va en oposición, el que lo defiende es Urtubey, parece el arreglo de todo. O sea, no veo a Massa. Digamos, porque tampoco, yo la verdad que debo destacar algo. Cuando nosotros hacemos el acuerdo en todos los bloques, una de las cosas que hablamos con Massa es que se corra un poco del protagonismo individual. Y él, la verdad, que lo hizo. O sea, esto no es un proyecto de Massa. Es un acuerdo entre el proyecto de Massa con el que sale diputado tiene muy poco, cuanto el mínimo imponible es menor incluso, porque incluso, Miguel, aceptamos bajar nuestras pretensiones. Todos los proyectos de la oposición, los mínimos de imponible eran mucho mayor al que termina saliendo. Para tirarle una soga al gobierno y decir, che,
estamos haciendo el esfuerzo para sentarnos a acordar. Tampoco quisieron. Entonces el proyecto la verdad que no es ni de Massa, ni de Kicillof, ni de Bocio, ni mío, ni de nadie. Es un proyecto del conjunto. Vos fíjate que lograron juntar a Margarita Stolbizer con Axel Kicillof. En cuanto a los votos. Por darte dos ejemplos, a dos antítesis, ¿entendés? Sí, o miles de ejemplos. O la gente que lo insultaba a Bocio, con Diego Bocio, y que en 24 horas lo lograron juntar. ¿Qué quiere decir? ¿Que está loca la oposición? No. No, hay errores políticos. A mí me genera una expectativa importante desde el punto de vista justicialista, ¿no es cierto? O sea, yo creo que este es el punto inicial, que hay que aprovecharlo muy bien para tratar de rearmarse, limar asperezas, cambiar opinión, porque no siempre, aunque ellos argumentan ahora de que están con un parlamento que no tiene mayoría, pero no siempre se junta aquella mayoría como para ponerse de acuerdo, dejando de lado particularidades, vedetismo. Lo importante es que el acuerdo de la oposición o el diálogo entre los distintos bloques peronistas sea para contribuir. Exacto. Y no para Sí, boicotear. Sí. En este caso fue para contribuir, fue una instancia superadora al proyecto del mismo gobierno. El gobierno sabe que si hubiese encarado el diálogo desde otro punto de vista, esto no pasaba. Yo creo que por eso están arrepintiendo de lo que pasó, lo tuvieron que hacer volver a Frigerio de China, que lo había mandado a China. O sea, se habían confiado en algo que, bueno, en política tenés que trabajar los niveles de acuerdo. Pablo, gracias por estar con nosotros, la verdad que gracias, muy claro todo lo que nos explicaste, siempre referimos nosotros a vos, como a Javier David, en oportunidades para tratar de que nos cuenten qué está pasando allí, porque sabemos que están a la expectativa ahora, a la expectativa de ver lo que pasa en estas horas y ver después cómo seguirá esto hacia adelante. Y lo más importante que dijiste es que ustedes tienen las manos libres, ustedes votan como ustedes creen, y cada uno de los diputados, por lo menos justicialistas, del bloque justicialista, tiene la libertad de votar a su parecer. Sí, esas fueron las reglas de juego que siempre ha planteado, y él mismo se encargó de fijar, el mismo gobernador Urtubey, en donde, te digo, no es la primera vez que por ahí tenemos matices distintos. Con la ley de antidespido fue lo mismo. Él no estaba tan a favor de la ley, nosotros entendíamos que sí había riesgo en el trabajo. De hecho, creo que el resultado nos dio la razón. Sí. Pero bueno, creo que, a ver, en un equipo enriquece también las disidencias, no todo el mundo tiene que pensar igual, y en eso yo estimo que no va a haber ningún inconveniente. Todos somos personas grandes y que de política sabemos, y aparte el aprecio y el reconocimiento al proyecto político que en Salta y a nivel nacional encara el gobernador, y estoy convencido que es la mejor opción que va a poder tener la Argentina hacia el futuro. Pablo Cosiner, diputado nacional, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, hasta luego.